Estamos ya con el licenciado Vallarino y hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias penales de la violencia doméstica. Bueno, ante todo, buenos días, sí, en efecto. Hay consecuencias de todo tipo. De todo tipo. Es una realidad que una vez que se inicia un proceso de estos y que la gente toma la decisión de iniciar un proceso porque es delicado agarrar a tu cónyuge y decirle, te voy a meter un proceso. Primero, ¿qué consideraciones tengo que hacer y qué tengo que esperar? Porque mucha gente que lo voy a acusar, pero después en la tarde ya me arreglé con el marido o me arreglé en el momento no toda. Mira, te digo una cosa. Primero que tenemos que hacer una breve aclaración. No solamente la violencia doméstica se da entre cónyuges. También puede darse entre hermanos y entre excónyuges, que es una de las figuras que se da mucho y no están. Entre excónyuges que tengan en conjunto hijos, también puede darse tema de violencia doméstica. De todos los que conviven en un hogar. Se considera también una persona que puede ser agredida y a pesar de que ya no esté el vínculo familiar por existir los hijos de por medio, se considera violencia doméstica. O sea que no necesariamente tienes que convivir bajo un mismo techo para que se que pueda considerar o que la ley considere que existe una violencia doméstica. Es correcto. Y de hecho, si hablamos de violencia doméstica, tenemos diferentes tipos de violencia doméstica. Tenemos, por ejemplo, lo que es la violencia psicológica, emocional. Tenemos lo que es la violencia física, que es lo que la gente entiende por los golpes. Claro. Y tenemos incluso la violencia patrimonial, eso que de repente le agarran, el marido agarra el celular y dice, no vas a usar más el celular y te lo quito para acá. Si tú no puedes usar, claro, como si fuera una niña disponiéndole el patrimonio de la otra persona. O el carro, no vas a usar el carro, lo vas a tener parado aquí, tal y cual. Eso o te botó de la casa, yo conocí un caso. También hay de esos casos en donde todos esos son diferentes formas de violencia, entre ellos la emocional. ¿Cómo se comprueba la violencia emocional? Porque física, obviamente, hay golpes, hay moretones, etcétera, pero la emocional, o sea, usted llega a dónde, presenta una denuncia, ¿cómo es eso? Todas tienen una manera coordinada de probarse con distintos elementos de prueba, ¿no? Okay. A ver, en la violencia psicológica emocional, uno de los puntos de mayor valor es en efecto a los peritajes psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Ellos van en su momento a establecer que esa persona tiene una afectación de carácter emocional y psicológico y que lo tiene producto de lo que ha vivido. Pero el informe por sí puede tener algunos cuestionamientos y por eso se refuerza también con los testigos que han sido, de alguna manera, han podido ver o han podido escuchar, ya fuera por referencia, porque esta persona venía llorando todos los días cuando tenía esas situaciones, o porque han podido percibir, oír chats que le mandaba la persona. Todo eso, hoy en día estos son uno de los elementos de evidencia más importantes en el sistema penal acusatorio. Claro, porque aquí la gente tiende a ser tan inteligente que agarra el mensaje de voz y eso, vete tú para tú eres y eres. Y eso lo puedo guardar como constancia. Por supuesto, esa es una evidencia, pero clarísima de lo que está ocurriendo en cuanto a la agresión. Sí. Y también puede generar una medida de protección. Borro, guardo, guarda. archivo. Sí, de hecho te voy a decir una cosa. Nosotros como abogados, cuando tenemos casos como eso y que empiezan a salir esos mensajes y te llama tu clienta toda nerviosa, uno hasta que pela la sonrisa en el sentido de tener la evidencia más clara, ¿no? Entonces, uno siempre, por supuesto, la recomendación es, por favor, no le contestes, pero ni nada, ¿no? Así es. Cuando tú vas a decir, porque a veces cuando te provocan esa cuestión, pues da las ganas de contestar. Pero para que exista pelea tiene que haber dos, así que usted deje que la otra persona se vuelva loca, se desahogue, haga lo que le dé la gana y usted siempre sea una persona muy decente, muy polite, que después usted agarre ese teléfono y usted ¡boom! Existen casos de que, fui y puse una denuncia porque era el calor del momento, porque yo era una mujer decidida y ahora lo quería más en mi vida, por todas las agresiones que me ha hecho me arrepentí y ahora no quiero. ¿Se dan casos? Sí se dan casos y de hecho es muy importante también ayudar en docencia a distinguir lo que puede ser una discusión subida de tono y que incluso fue más allá de lo que debía ir esa discusión, de lo que es un patrón de violencia doméstica. Claro. ¿Cómo diferenciar? Y esa diferenciación es importante hacerla en materia legal. No porque yo me agarré con mi cónyuge o excónyuge o con mi hermano y le dije, tú eres un imbécil y tal y cual, y me agarré en una discusión muy fuerte, no necesariamente eso es un patrón de violencia doméstica. Violencia doméstica involucra, porque eso a lo mejor tuvimos una discusión muy acalorada por A, B, Z, motivo, lo que sea, pero
El patrón de conducta hacia la violencia psicológica es un patrón de conducta constante, recurrente, es algo que ocurre de manera frecuente, que tiende a disminuir a la otra persona, a hacerla sentir mal, es decir, hay un dolo, hay una intención en ese sentido y eso es un elemento de carácter reiterado. De hecho, muchas veces hasta no provocado. No es la discusión aislada. Ahora, en ese mismo sentido, debo decir hacia el sentido contrario que las discusiones recurrentes, en donde recurrentemente se van los insultos y esas cuestiones, también pueden entrar en los patrones de violencia doméstica. Abogado, tengo una pregunta, disculpa, Yossi. Cuando se dan estos casos, pues, en los cuales la conversación llega a más y una de las personas amenaza con hacerle un daño a la otra y no tengo testigos, ¿cómo procedo yo si deseo, por ejemplo, pedir para mi cónyuge, ya sea una orden de alejamiento o hacer una denuncia formal, pues, de violencia doméstica? ¿Qué debo hacer? Mira, hay dos vías. Una es la vía administrativa, si yo considero que no hay todavía una situación de violencia doméstica, pero yo quiero el alejamiento porque he tenido amenazas. Eso se va entonces ante el corregidor o ante la autoridad administrativa, y llámese juez nocturno, quien esté a cargo en el momento, y se solicita una medida de alejamiento por las amenazas que están ocurriendo si la persona en un momento dado es una amenaza, digamos, de carácter temporal, pues porque los ánimos están muy caldeados y yo no creo que ese es un tema de violencia doméstica. Si hay un tema de violencia doméstica, nos vamos a la sección de atención primaria del Ministerio Público, que recibe y a su vez dirige a las fiscalías correspondientes la investigación. Pero la persona, por ejemplo, que está siendo víctima, o sea, la primera instancia es un abogado, pero si no tengo plata para el abogado, voy a la corregiduría. Puede ir de manera directa en ambos casos allá y de hecho hay abogados de la víctima también y la fiscalía cumple un principio también de proteger a la víctima. Es decir, pero obviamente si quiere saber cómo presentar el caso de una mejor forma, pues debe ser asesorado por abogados en la materia. Y por un abogado que se encargue de esa sección. Porque principalmente abogados que sean penalistas y abogados que conozcan el sistema penal acusatorio. Te digo, por ejemplo, en materia de protección, hay mucha gente que no pone la denuncia porque tiene miedo, porque dice, yo voy a tener que ver a esta persona mañana o pasado. Y no saben que las medidas de protección son bien rápidas hoy en día. O sea, realmente hoy en día casi inmediatas se le ordena la salida y el alejamiento a la persona de la casa siempre que se demuestre que existen los elementos, los medios de convicción suficientes para decir en efecto esto está ocurriendo. Porque podemos tener falsos casos de presentación que se dan mucho también porque tenemos divorcios en la mitad. Entonces cuando tenemos un divorcio en la mitad hay este tipo de circunstancias en donde yo me quiero quedar con la casa. Sí, yo en donde la mujer también, en donde la mujer y el hombre. Voy a acusarte de violencia, pero yo creo que el hombre, ¿sabes? No tenía cara, o sea, no tenía pruebas ni nada, pero con eso ya los hombres, porque por lo general es del hombre hacia la mujer, el hombre quedó como que uff, ¿sabes? Y estaba como sufriendo. Pero ese se asustó, pero y el que, por ejemplo, todas estas cosas detonan más violencia y la persona a mitad de camino dije, me dio miedo, me quiero echar para atrás. No es correcto en divorcios, primero es hasta ilegal, pero no es correcto recurrir a procesos de violencia doméstica para tener una mejor posición legal ante un divorcio. Las personas que terminen haciendo eso y que un abogado contrario les demuestre que estuvieron mintiendo para hacer eso, pueden quedar en un problema de carácter legal. Es decir, hay un delito que se llama simulación de hecho punible, hay otro delito que es falso testimonio, y si en un momento dado eso se simuló para una mejor condición ante un divorcio, puede generar un problema. Y pasa, a veces tengo que decirlo con mucha tristeza, a veces asesorado por colegas que de manera irresponsable dicen vamos a tener una mejor posición en la casa, vamos a sacarlo de la casa y así ya tú vas teniendo un control y vamos a presionar porque eso nos ayuda a sacar el mutuo consentimiento con una ventaja. Y tendría que ya hacer un llamado pues a todo el mundo de que tratemos de que eso no se dé. Y que eso no se dé porque en los procesos de violencia doméstica, en los procesos de divorcio, aún tú ganando el proceso, siempre tienes una pérdida porque en la mayoría de los casos tienes hijos en la mitad que vas a tener que estar viendo a la otra persona en los cumpleaños, en la primera comunión, en las graduaciones, en cuantos eventos se te ocurra.
Y la verdad es que para los niños es mucha presión tener que estar sometidos a eso. Lo más saludable es llevar la fiesta en Lo paz. más saludable es llevar la fiesta en paz. Y si usted tiene un problema de ira, un problema de violencia, usted no sabe controlar, hay ayuda terapéutica. Hay ayudas terapeutas. Para eso. De hecho, te digo una cosa, sin tener licencia, a mí a veces como abogado me toca hacer mucho esa labor de apaciguar a las dos partes. Así es. Hasta que logren irse entendiendo, porque creo que realmente es lo mejor. Yo como padre divorciado, me toca, tú lo conoces perfectamente, y me toca llevar una excelente relación con mi ex esposa. Y es lo más saludable. Y eso es precisamente lo más saludable, porque uno siente que mis dos hijas no tienen esa tensión cuando en un momento dado quién están querer en un más lugar, el papá que a tiene quién la le está, razón, si ni me nada hablan de bien de la mamá, No, si no hablan por supuesto. eso uno lo ha vivido como abogado y duele cuando eso ocurre. Seguro. Y es un buen momento para hacer un llamado a los padres que estén en esa situación Al para final, que muy hagan. importante, Al que final, seamos lo padres más conscientes. hay que pensar siempre en los hijos. Claro. Y por ejemplo, si existe el problema de violencia doméstica, buscar las herramientas, la ley lo ampara. Y si usted tiene que recordar cuando se divorcia que ese señor siempre va a ser el papá de sus hijos y esa señora va a ser siempre la mamá de sus hijos. Así que pensar un poco en sus hijos, porque usted es lo que más ama. Entonces piense antes de entrar como en este tipo de cosas. Y te digo que como abogado me ha tocado ver padres y madres sentados en mi despacho que me dicen a mí, licenciado, yo necesito que usted tome a mis hijas y yo quiero tenerlas porque yo por mis hijos hago lo que sea. No. Y le digo, ¿dejarías de pelear por ellos? Claro. Buenísimo. Y ahí se quedan, porque si tú haces de verdad lo que sea por ellos, esa es una de las primeras cosas que tienes que empezar a dejar de hacer. Gracias, licenciado. Y por ellos y no por ganar la conversación ni la discusión.